presenta wowmx.tv. Mi nombre es Sandy Moon, esto es Disección. Te doy la más oscura bienvenida. Mi nombre es Sandy Moon, esto es Disección. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos de Disección? Esto es Disección Teatral y el día de hoy me acompaña Adrián Vázquez. ¿Sí? Adrián Vázquez, que forma parte de Los Tristes Tigres, tiene muchas obras que ha escrito, que ha dirigido, que ha producido, pero lo que nos atañe en este momento es Güences y Lala, esa maravillosa obra que a muchos nos ha emocionado y nos ha hecho derramar lágrimas, que es entrañable y que todos amamos. Y si no la han visto, seguro la van a amar ahora que les contemos un poquito más. Bienvenido, mi querido Adrián Vázquez. Adrián, qué gusto tenerte en Disección como siempre. Hola, ¿qué tal, Sandy? No, a ti, muchísimas gracias por el espacio y gracias por esa presentación, hombre. Ya me deja sin palabras con tanto elogio, en verdad. Oye, bueno, es lo menos que te mereces porque sabemos del talento y todo lo que nos entregas y bueno, como espectador, ¿cómo se llama? Hay que agasajar y halagar a la gente talentosa y en tu caso no es la excepción. Y bueno, pues estamos aquí, gracias por estar aquí en Disección, por platicarle a la gente lo que viene con Güences y Lala. Platícame primero cómo estás tú, cómo te encuentras, cómo está Adrián Vázquez en este ajetreo de que ya regresamos poquito a poco y que vamos abriendo a esta nueva manera de ver la vida. No, yo estoy, en este momento estoy muy, muy feliz, muy tranquilo, muy contento por todos los cambios que se avecinan de manera personal y laboral. Tengo, creo que la fortuna de ahorita contar con trabajo, cosa que cuando estalló la pandemia, de pronto nuestro futuro comenzó a volverse un tanto incierto y bueno, ahorita tenemos proyectos en cine, tenemos proyectos en teatro y eso pues nos deja mucha calma. Creo yo que yo soy un convencido de que estas olas de contagios ya de aquí en adelante irán disminuyendo y pues, que la gente cada vez tendrá menos temor de regresar a las salas, de regresar a los teatros. Y en ese sentido, en este momento estamos nosotros muy felices de arrancar una temporada. Este fue nuestro primer fin de semana en el Centro Cultural San Ángel, ahí en el Teatro López Tarso. Como tú decías, con esta obra que tanto a mi compañera Tete Espinosa como a tu servidor nos encanta hacer, nos encanta compartir, y ver que el público empieza a regresar a las salas, tener esta posibilidad de volver a estar en temporada con esa obra, pues a nosotros nos tiene, como compañía, nos tiene de plácemes y nada, invitar a tu audiencia, invitar a tus espectadores a que nos acompañen porque estamos llevando a cabo los protocolos de seguridad y pueden sentirse seguros, pero además creo que la obra viene renovada, fresca, la hemos nosotros preparado, ensayado para que tengan la misma auge, a la misma potencia y la misma, y el mismo cariño con el que la habíamos venido haciendo hasta antes de pandemia, ¿no? No, y por supuesto que, y es un pedazo de obra, una obra entrañable para muchos de nosotros, para la gente que amamos el teatro. Es básico ver Güences y Lala, porque, y más en estos tiempos donde el amor es lo que necesitamos, estar unidos, el recordar la nostalgia, el sentirnos vivos, el atesorar, pues eso que tenemos, que a veces lo damos por sentado, Adrián querido, que lo damos por hecho, lo damos por, ay, sí, ahí está, no pasa nada. Y hemos comprobado en un par de años que todo es efímero, que todo se nos escurre como arena y como agua entre los dedos.
y que qué mejor manera de verlo y de vivirlo y disfrutarlo que en el teatro, ¿no? En un escenario teatral con ustedes, dos grandes actores que nos presentan esta obra, que quiero que le desmenuces un poco a la gente de qué va Wencesilala, para la audiencia que no la conoce, que no ha tenido la oportunidad de disfrutarlos. Cuéntales un poquito de lo que va Wencesilala, por favor. Sí, claro, creo que podríamos hablar de Wencesilala en dos. Uno es la puesta en escena y otro la ficción o la anécdota, ¿no? Creo que en cuanto a la anécdota, pues Wencesilala trata de la vida de dos personas que se conocen desde las primeras edades de la infancia y permanecen juntos hasta el final de sus días en un México rural, en un México alejado de las grandes ciudades y con la manera de concebir el mundo que tenían nuestros antepasados o nuestros seres queridos que pues nos formaron a nosotros y que sabemos que quizá a ellos les tocó, o a lo mejor a uno le tocó habitar en la infancia estos mundos llenos de polvo y de lluvia y ríos y árboles y aire fresco y viento. Viven estos personajes en un espacio como ese. Si bien es cierto que es una historia de amor, no es cursi, es una comedia ante todo y la gente se la pasará riendo de inicio a fin. Quienes han tenido la posibilidad de habitar la vida en pareja darán constancia de que esta manera de a veces no ponerte de acuerdo, a veces discutir, nos resulta muy divertida y cómica a los mexicanos. Y por otro lado, creo que tiene que ver la puesta en escena. La puesta en escena se cuenta de una manera muy sencilla, muy simple, de manera directa al espectador, viendo a los ojos y haciéndolos partícipes de esta historia, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos hacen que Wencesilala sea una historia que nos resulta de alguna manera familiar, que sentimos que ya la hemos escuchado, vivido, habitado, pero pues que tiene unos tintes también de la crueldad y del dolor de lo que es habitar un país como en el que vivimos, ¿no? Entonces, no sé, creo que Wencesilala es una oda a la vida. Sí bien es cierto que habla del amor de estos seres, pero creo yo que a lo que le apostamos nosotros es al sentido de la vida, saber que la vida, a pesar de sus pérdidas, a pesar de sus derrotas, tiene un gran sentido y creo que Wencesilala son optimistas y le ponen una cara optimista a este sentido. Y así es como lo manejan ustedes del optimismo, y así yo quiero que la gente sea optimista de ir al teatro, de ir a verlos, de ir a disfrutar con todas las medidas de seguridad, mi querido Adrián, y que ya empiecen a vivir, como dice Wences, como dice Lala, vivan. Sí, tenemos que tomar medidas, sí, cubrebocas, sí, gel, sí, sana distancia, sí, todos los protocolos, que eso pues todavía nos va a llevar un tiempo el podernos deshacer, o a lo mejor vamos a tener que vivir con ellos, pero seguir viviendo, ¿no? Seguir disfrutando el entretenimiento, las tablas, el teatro, el aplauso, la energía, lo que nos están dando los actores, las actrices. O sea, es un mundo y una cosa que necesitamos para entretenernos, tanto lo que le damos al espectador a ustedes como ustedes nos lo retribuyen presentándonos su talento, ¿no? Sí, sí, la verdad, pues creo que bien lo dices, creo que el teatro es el único espacio en donde tenemos esta posibilidad de comunión a ese nivel, a ese grado. O sea, podemos encontrar estos niveles de comunicación y de convivio quizá en otros espacios, pero a ese nivel, de manera tan sintética, en un espacio-tiempo reducido, pues creo que solo el teatro nos lo da, esta posibilidad de vernos reflejados como humanidad. Y sí, en un momento como este, en donde todos hemos pasado por encierro y probablemente por pérdida de una u otra manera, familiares, laborales, incluso de salud o de salud mental, creo que es un buen espacio para regresar y que volvamos a encontrar este sentido tan, no sé, tan alegre y próspero de la vida, ¿no?
Claro, disfrutarlo, vivirlo y sentirlo y qué mejor. Digo, Wenceslao ha viajado por todos los teatros, estuvo en el Shakespeare, luego el aniversario en el Teatro Esperanza Iris, ahora están en el Teatro López Tarso, que es un teatro muy hermoso, es un teatro muy lindo, ahí en el sur de la ciudad, en San Ángel, y es su casa ahorita, los van a cobijar. Cuéntale a la gente, ¿cuándo empieza? Bueno, la temporada empezó la semana pasada, ¿cuánto tiempo, qué días? Todos los detalles para que la gente sepa. Sí, vamos a estar los viernes a las 8 de la noche, sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde, justo ahí en el Teatro López Tarso, en el Centro Cultural San Ángel, y pueden comprar sus boletos en Ticketmaster. Nos pueden seguir también en redes sociales como @lostristes_tigres o a su servidor como @Adrián F. Vázquez, y ahí encontrarán promociones. Nosotros estaremos en temporada en horario estelar, viernes, sábados y domingos. Ya arrancamos y la verdad es que no tenemos una fecha en la que finalice la temporada. Esperemos que el público nos haga el favor de su presencia para poder alargar esta temporada lo más posible, pero por el momento estaremos febrero y marzo con toda certeza y esperando que la temporada se alargue, ¿no? Perfecto, ¿no? Y aparte es una muy buena opción de ir a ver Wenceslao. Si ya la viste, la vuelves a ver porque cuando tú ves una obra por segunda, tercera, cuarta vez, la ves diferente. O sea, es completamente diferente a lo que te presentaron la primera vez, diferente recinto, el mood de cada actor es diferente, el espectador es diferente. O sea, vas a vivirlo de manera completamente diferente y quiero dar una noticia ahorita que está Adrián aquí conmigo. Bueno, mandarle saludos y también mi cariño y admiración a Tete Espinosa, que es Lala, la que está ahí contigo en el escenario, y anunciarles que el 18, y el padrino de lujo va a ser mi queridísimo y amado Álvaro Cueva, el periodista Álvaro Cueva, y va a estar ahí con ustedes. Sí, sí, sí. En esta ocasión, tanto él como el maestro César Bono, tanto Álvaro Cueva, que ya nos hizo el favor de aceptar, como el maestro César Bono, serán nuestros padrinos de inicio de temporada, de arranque de temporada. Y ese día Ah, sí daremos es una cierto, perdón, yo de especial. revelación, ay, perdón. No te preocupes. No, pero tienes razón, cuando develamos placa, sí es un momento especial para el teatro porque pues, es una celebración, y más en un país como este, en donde tenemos tan poco apoyo al arte y a la cultura, el que un grupo de teatro independiente se aferra a presentar una obra por la cantidad que sea, ya es un acto heroico, entonces, y que creo que sí tiene que celebrarse. Y en este caso lo que nosotros celebraremos, y el maestro Álvaro Cueva nos hace el favor de estar ahí con nosotros, al igual que el maestro César Bono, es el arranque de la temporada y que tendremos una función, ese día una función especial para prensa y con invitados de lujo. Entonces, si acuden, seguramente encontrarán ahí algunas personalidades del ambiente, del entretenimiento, del ambiente artístico, con quienes se pueden topar y tomarse la foto. Y eso no queremos develar nombres todavía para no hacer un spoiler tan anticipado, pero vayan, es este viernes 18 de febrero y pues además verán la obra. Antes de la función estará en el lobby amenizando de manera muy, muy agradable esta cantante que se llama Indico. Entonces creo yo que se la van a pasar ahí muy bien y ojalá y pues nos acompañe. Ay, pues qué bueno que me aclaraste, padrinos de inicio de temporada, mi querido y amado Álvaro Cueva y el maestro César Bono, corrijo el error. No sé, porque es que me emocionan todo lo de la develación de placa, es maravilloso. Y digo, cuando toque la develación de placa también nos vamos a emocionar, mi querido Adrián. No, y claro que ojalá y Álvaro Cueva nos aceptara ahí la invitación para develar placa también, pues sería un honor. Por supuesto, lo vamos a convencer, yo me encargo. Pero de todas maneras, vamos a estar ahí. La gente que lo sigue en redes sociales, Wenceslao, temporada febrero-marzo, y lo que la gente quiera, cuando tú aplaudes a una obra y sabes que es exitosa, se extiende y le das gusto a la gente y su talento habla por sí mismo. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy en Disección. Como siempre, un placer que estés aquí, mi cariño y admiración para todo lo que haces, Adrián. Muchas gracias, Andy. Nuevamente te agradezco infinitamente el espacio y ojalá y puedas acompañarnos y tu audiencia vaya, porque sí creemos que es una obra que vale mucho la pena ver.
Por supuesto que vale mucho la pena, 100%, bueno, 1000% recomendable. Y gracias por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes que se unieron el día de hoy aquí a Disección. Él fue Adrián Vázquez. Síganlo allá en redes sociales, no se pierdan Güences y Lala. Mi nombre es Sandy Moon, no te despegues, estás en Disección. Wow MX.tv. ¿Qué tal, amigos de Disección? Mi nombre es Sandy Moon. El día de hoy me encuentro en Disección, la entrevista. Está conmigo el licenciado Emilio Gárate. Él es socio de la firma legal y negocios B&C Becerril, Coca y Becerril. Y ellos dan consultoría laboral y legal, y de todo esto nos va a contar el día de hoy el licenciado Emilio, pero sobre todo un tema muy interesante, un tema que ya está por la reforma laboral y que vamos a tocar aquí en Disección, porque mucha gente que nos ve pues son empleados y luego no saben qué hacer, a quién dirigirse, por qué lo deben hacer, por qué no lo deben hacer y qué pasos a seguir. Le doy la bienvenida con toda admiración al licenciado Emilio Gárate. Gracias por estar aquí en Disección el día de hoy. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Sandy, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un gusto que estés aquí conmigo el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema muy interesante para toda la sociedad, para todo el país en general. Pero antes de entrar de lleno, platícame un poco sobre qué es Becerril, Coca y Becerril, para que la gente sepa y diga, bueno, porque la firma es muy famosa, muchos hemos visto, yo antes de entrar al mundo de las comunicaciones y eso, pues veíamos el logo ahí, siempre salía, y que los licenciados, las consultorías y todo, pero no sabe mucha gente a qué se dedican ustedes. Si eres tan amable de explicarme un poquito sobre su labor. Claro, Sandy, muchas gracias. Pues mira, es una firma que ya tiene más de 50 años en el mercado. Entonces, iniciamos en su momento como una firma de propiedad intelectual, esto es patentes y marcas, ¿no? Derechos de autor, y la firma fue evolucionando. Si bien todavía es nuestro negocio principal estas materias, la necesidad de nuestros clientes nos fue llevando a tener áreas como derecho corporativo, transferencia de tecnología, derecho laboral, asesoría en temas fiscales. Entonces, tenemos si bien no somos una firma totalitaria, sí tenemos multiservicios, ¿no? Tenemos muchos servicios que le podemos prestar a nuestros clientes, e inclusive tenemos áreas de negocio, ¿no? Para desarrollar los negocios de nuestros clientes. Si bien a partir de temas legales que es fundamental cumplir, bueno, también hay una necesidad porque el negocio funcione, ¿no? Y toda esta asesoría en el desarrollo del negocio es lo que nos ha llevado a ser una firma sumamente integral, ¿no? Así es. Oye, dos preguntas en una misma. ¿Por qué crees que la gente le teme a acercarse a un asesor legal, a una consultoría? ¿Y por qué también la sociedad, dentro de este marco jurídico y todo eso, lo ve como algo elitista, como algo inalcanzable, como algo que a lo mejor no va a poder pagar o que a lo mejor no le va a poder servir para emprender un negocio, una marca, lo que tú me estás mencionando de sus servicios, y dejan de lado eso que es muy importante, porque luego la ignorancia hace que cometas muchos errores y al final puedes perder todo tu patrimonio, tu trabajo, tu negocio y hasta tus marcas y tu proyecto que te costó tanto elaborar. Claro, es muy importante lo que dices, Andy, y yo te diría que el problema está en el enfoque. Yo creo que no lo tienes que ver como un gasto, sino como una inversión. Es decir, cuando tú inicias un negocio o inclusive un negocio ya operando, pues se compone de varios aspectos, ¿no? Que es desde la sociedad mercantil que tú estés usando para llevar a cabo tus negocios, como la protección de tus activos intangibles, como pueden ser marcas o patentes, y
tener claridad con tus socios o accionistas de cómo van a llevar a cabo estas actividades. Entonces, cuando tú lo haces de forma inicial, si bien puede parecerte una inversión importante de dinero, lo que estás haciendo es cuidar tu patrimonio, es fortalecer y darle estructura a todo el negocio que estás implementando. Entonces, ya cuando este negocio se vuelva grande, cuando se vuelva importante, cuando todos los accionistas empiecen a recibir utilidades, cuando tengas una base de trabajadores que exijan tener una empresa sólida que les cumpla con todas sus obligaciones, entonces vas a haber agradecido esa primera inversión. Y entonces yo te diría que contra lo que te pueden costar los problemas es sumamente barato. ¿No? Nada más que tienes que saber que tienes que hacer una inversión inicial, ¿no? Así como inviertes en los activos físicos, como pueden ser vehículos, fierros, oficinas, que te cuestan dinero, bueno, también tienes que invertir en todo este soporte legal, ¿no? Para tener una estructura. Y digamos que entonces cuando vas a emprender un negocio, una empresa, digamos, una pyme o algo más grande, pues tomarlo en cuenta en un rubro especial dentro de los gastos, ¿no? De decir, porque mucha gente no lo hace y me queda clarísimo que a la gente ni por aquí le pasa que siempre va a requerir la asesoría legal y siempre va a tener que, es como un seguro de vida para tu empresa. Digo, yo lo veo de esa manera, no sé si esté bien aplicado, pero yo creo que dentro de los rubros que tiene la gente al emprender y al hacer una empresa, tiene que tener ese apartado de gastos legales, ¿no? Claro. Y de verdad será mucho más útil, porque entiendo la analogía del seguro, pero en un seguro tú esperas, tú haces el gasto esperando nunca usarlo. Aquí sí lo usas aunque no te des cuenta, que tus documentos están en orden, la realidad es que cuando se te presenta alguna necesidad legal, el tenerlos en orden es una gran oportunidad. Hay empresas pequeñas que empiezan a despuntar y a lo mejor otra empresa grande está interesada en comprarlos y cuando se acercan con ellos, lo primero que les piden es déjame ver tu estructura legal, cómo la tienes. Y si la tienen ordenada, entonces es un negocio que vale. Si tienen un desorden, a lo mejor no hay nada que comprar. ¿Por qué? Porque resulta que estás trabajando con una marca que no está protegida. A lo mejor estás con una invención que está cambiando el mercado o alguna tecnología, pero resulta que no la protegiste. Entonces, en realidad no tienes nada que vender, ¿no? Entonces, es importante y sí te das cuenta cuando se te presenta la necesidad, cuando tienes una visita de alguna autoridad legal, puede ser laboral, fiscal o cualquier otra, ¿no? Y te piden tus papeles y cuando tienes todo ordenado es una verdadera tranquilidad para los clientes, no así cuando no tienes nada. Sí, claro, eso es importante. Ahora, estamos tocando el rubro de empresa, de pymes para arriba, pero también hay una clase que tiene pequeños o que tiene una marca pequeña o 3, 4 empleados o quiere emprender algo de manera corta, ¿no? De manera, digamos, socialmente de clase media para abajo o clase media baja y mucha gente en la ignorancia sí tacha a todas las firmas de elitistas. Eso es lo que quiero que me aclares. ¿Por qué? Porque está el estigma social y desgraciadamente hay una clase que sí puede acceder a ciertos servicios y otra no. ¿Cómo hacemos para que esa gente se quite la venda de los ojos y decir, todos tenemos derecho a accesar a una asesoría legal, ya sea con Becerril, Coca o Becerril, o a lo que sus posibilidades lo puedan manifestar, pero que lo hagan? O sea, es importantísimo que lo hagan. Claro, lo que dices es fundamental y yo te diría que se quiten el miedo a preguntar, ¿no? O sea, y a veces pasa con los abogados, pero puede pasar con los doctores, etcétera, ¿no? Que te da miedo ir porque crees que te va a salir muy caro y no es cierto, no es cierto. Bien dices, hay a lo mejor diferentes gamas de abogados y hay diferentes costos, pero inclusive aquí yo te diría que se acerquen. Aquí atendemos a cualquier persona
sin importar ninguna condición, ¿no? Y la atendemos igual y le damos un presupuesto y inclusive nos podemos ajustar a sus necesidades. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es ayudar, ¿no? Y entonces el hecho de ayudarlos hace una sociedad más próspera y cuando ese negocio crezca van a seguir con nosotros y entonces a lo mejor ya no estamos atendiendo al negocio de la esquina que tiene solo una marca, sino a alguien que ya creció y ya tiene 3 o 4 marcas y su empresa ya es más sólida y entonces crecimos juntos y es un cliente que se va a quedar con nosotros porque nosotros empezamos con él desde que era pequeño. Así Entonces, es. vemos estas diferencias, no todos son empresas AAA, pero se les da el mismo trato y el mismo trato deben de tener la confianza que van a recibir, ¿no? Eso es maravilloso porque tocaste un punto indiscutible, que es, les da pena, les da vergüenza, o ¿sabes qué pasa? Que luego acaban humillados. O sea, hay mucha gente que no se acerca a bufetes de abogados, a firmas legales, llámense de mucha trascendencia o alguna firma mediana. ¿Por qué? Porque también está la creencia de que los abogados te miran por arriba del hombro y entonces la gente no se acerca. ¿Por qué? Porque qué vergüenza, me va a humillar, me va a discriminar, me va... Entonces es bien importante que me estés aclarando que Becerril Coca Becerril no hay distinción, no hay raza, no hay discriminación. Tratan a las personas como algo importantísimo que todos deseamos, Emilio, es como seres humanos, de tú a tú, porque eso es lo que la gente estamos buscando ahorita y muchas veces nos hemos dado frentazos porque no lo encontramos. Por supuesto, Sandy, o sea, no quiero ser redundante, pero por supuesto, o sea, tenemos dos principales ideologías aquí. O sea, primero, tratarlos como personas, ¿no? Somos exactamente iguales, ¿no? Y segundo, nuestro principal activo son los clientes, ¿no? Y no importa, o sea, si son chiquitos o grandes, todos son un cliente y a todos se les trata con el mismo respeto, cordialidad y fraternalidad, ¿no? O sea, tenemos que cuidarlos y, insisto, tratarlos como personas. No todas las personas que lleguen aquí a lo mejor se van a quedar, pero les vamos a dar un trato, les vamos a dar una explicación, les vamos a decir lo que consideramos que se tiene que hacer, les vamos a dar un presupuesto y a lo mejor nos dicen sí o no, ¿no? Y si se van, pero tienen las puertas abiertas de regresar aquí cuando quieran y se les va a dar un trato perfectamente humano y claro, ¿no? Por fe, o sea, que se vayan y que entren y que se vayan con dignidad, eso es lo que estamos buscando para la gente. Y bueno, eso es parte de lo que hacen ahí en Becerril Coca Becerril y como parte de tu trabajo estoy hablando con el licenciado Emilio Gárate, pero algo muy interesante que me llegó y que tú tuviste oportunidad de platicar es sobre la política laboral, sobre esta reforma laboral que está en vigor aquí en la República Mexicana. Pero algo muy interesante que primero te quiero preguntar sobre lo laboral antes de entrar a la política. Últimamente, lo laboral ha sido vapuleado, sí por la pandemia, sí por cuestiones del encierro, cuestiones empresariales, pero estaba yo haciendo un documental y un reportaje sobre la educación en el país, mi querido Emilio. La educación en el país que a la larga o a la corta, porque hay carreras muy cortas, le ha pegado directamente al empleo. ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones sólidas, porque no tenemos un sistema educativo que realmente capacite y haga funcionar a los empleados hoy en día y por eso muchos jóvenes están pues buscando maneras y formas de colocarse en algún empleo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Tienes toda la razón. A ver, el tema educacional en México tiene muchos áreas de oportunidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que la educación es el primer elemento que debe de tener un trabajador para conocer sus derechos, ¿no? Más allá de la práctica y el ejercicio profesional o técnico que lleve a cabo, sí, es fundamental, obviamente, la educación para ese sentido, pero también para conocer sus derechos. O sea, todos los trabajadores tienen derechos, no importa a qué se dediquen, desde trabajadores del hogar hasta directivos en cualquier empresa, tienen derechos muy claros, muy marcados por la ley y que afortunadamente han estado en la agenda nacional en los últimos 2 años, ¿no? Okay.
que se ha hecho un esfuerzo importante, más allá de si estamos de acuerdo o no en los puntos finos, pero sí es cierto que se ha hecho un ejercicio importante en los últimos 2 años por esta administración para llevar a cabo cambios, ¿no? Ya veremos cómo resultan, si son, si están bien hechos, si el seguimiento por las autoridades a cada uno de los puntos que ha ido modificando resulta en algo próspero, en algo benéfico para los trabajadores, o simple y sencillamente en trabas y consecuencias para los empleadores o los empresarios. Pero eso solo lo dirá el tiempo. La realidad es que sí hay una intención de modificar y mejorar las condiciones de los empleados, ¿no? Oye, y bueno, entrando al tema, ¿cómo estamos en materia laboral ahorita en el país, ahorita, en este presente? Porque sabemos que se viene arrastrando un bagaje laboral, cultural, social ya de muchísimos años, de décadas, pero hoy, ahorita, que estamos hablando tú y yo, en materia laboral, ¿cómo está el país y en especial la Ciudad de México? Pues mira, como te digo, se han dado nuevas reformas, se han dado varios cambios, como el incremento al salario, como el tema de la prohibición a la subcontratación, como el tema de los sindicatos, el tema del teletrabajo. Son temas fundamentales que la autoridad va a tener que revisar y verificar su cumplimiento en este 2022 y subsecuente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos una modificación al salario. Hay quienes consideran que esto puede impactar o no en la inflación. Solo el tiempo lo va a decir. Efectivamente, se está dando una inflación grande en estos meses. Todavía no podemos saber si exactamente la consecuencia es por la modificación al salario o por otros aspectos que generan estas inflaciones, ¿no? Entonces, pero lo que busca la autoridad es que los trabajadores tengan un mayor poder adquisitivo. Yo creo que se va a lograr. O sea, la realidad es que en los últimos 2 años el salario pasó de 80 y tantos pesos a 172. Entonces, pues la realidad es que como factor de salario mínimo, el incremento es considerable, ¿no? No hay ni discusión en ese sentido. Ok. Ahora, los aspectos que tenemos que verificar, este tema del COVID no termina de concluir o es algo con lo que vamos a tener que convivir, ¿no? Entonces, las empresas tienen que invertir en tener un teletrabajo o un home office adecuado a las necesidades de cada una de las empresas, pero la realidad es que es fundamental que lo tengan. Ya no creo que podamos regresar, ninguna empresa es sano que considere que en febrero, en marzo, el día que tú me digas, vamos a regresar el 100% de la planilla a un trabajo de 9 a 5. Eso difícilmente va a pasar porque en 15 días después vuelve a haber un brote y entonces regresan a los niños a las escuelas y las mamás o papás, ¿no? No es indistinto de algún género, tienen que regresar a cuidar a sus hijos, a estar en la escuela, pendientes de ellos y entonces el trabajo se tiene que hacer a distancia. Entonces las empresas tienen que saber convivir con esta nueva realidad o esta realidad, ya no sé, más bien es ya la realidad. No, ya, sí. Y entonces, pues tenemos que tener condiciones de teletrabajo muy claras, muy sólidas, y entonces se va a volver en algo muy benéfico para para las dos partes, empleador y empleado, ¿no? Porque las reglas del juego van a estar claras. Así es, pero también las empresas, pues sí la han padecido, la han sufrido. Ahorita como que algunas ya se están nivelando, ya están agarrando el ritmo, pero ¿qué sucedió? Cuando empieza la pandemia, obviamente este gobierno dijo, no hay apoyo para nadie, háganle como quieran. Bueno, pues las empresas tuvieron que recurrir a ciertas cuestiones dramáticas para sus planillas, recortes de personal, incluso bajar el salario a la mitad o una cuarta parte. No sé si eso es legal, ahorita me platicas. Pero, ¿cómo has visto tú el mercado laboral ahorita con las empresas? ¿Ya las ves que reaccionaron, que sí se están poniendo las pilas, que dicen, sí, vamos a apoyar al trabajador? ¿Por qué? Porque el trabajador hace que subsista la empresa. Claro. Te diría que hay dos empresas, ¿no? O sea, hay las que
las que trataron de soportar la crisis, por llamarla de alguna forma, y no evolucionaron, no cambiaron, ¿no? Esperaron a que pasara la crisis y son empresas que siguen sufriendo. Si el negocio era óptimo, entonces a lo mejor están sobreviviendo o terminaron por cerrar, ¿no? Y hay las que evolucionaron y entonces aprendieron a vivir y tener trabajadores a distancia, han sido eficaces, han sido eficientes y han logrado a partir de una inversión, porque eso cuesta dinero en programas de cómputo, en computadoras a distancia. Hay algunas empresas que pagan los gastos que tienen los empleados en sus casas, etcétera. Y yo te diría que, o sea, en esa escala de grises hay muchas empresas, ¿no? Unas que invierten más, otras menos, pero las que han hecho esta inversión han tenido resultados favorables y están ahorita adaptadas a, oye, volvió a llegar esta nueva ola de contagios con Omicron y entonces saben reaccionar y no es algo que les afecte. Las empresas que siguen apostando porque esto solo es algo temporal y van a regresar en 1 o 2 meses a un esquema de 9 a 5, están arriesgándose mucho y muchas de ellas van en vías de extinción, ¿no? Así es, van a tronar y eso es muy triste porque se perdieron millones de empleos durante el primer episodio de la pandemia. Ahora, dentro de este marco laboral, todos los que hemos sido trabajadores y los que están trabajando ahorita que tienen algún empleo, tienen derechos. ¿Cómo hacer que el trabajador exija sus derechos sin perder su trabajo? ¿Por qué? Porque yo como ex empleada que fui, afortunadamente ahorita pues yo cuento con mi negocio propio, que es lo que ves que estoy haciendo, que es Disección TV, pero cuando yo fui empleada años atrás, te daba miedo acercarte para pedir cualquiera de tus derechos, o sea, pedirlos, no exigirlos. ¿Cómo tú desde tu vista, desde tu perspectiva de abogado, puedes aconsejar y decirle a un empleado que exija sus derechos? Mira, yo te diría que la mejor forma, en mi experiencia, es de una forma amigable, es platicando. O sea, ningún empleado ni empleador van a llegar a algún lado por la vía impositiva, ya sea del empresario imponer las condiciones y si no quieres te vas, o un trabajador que diga, pues estos son mis derechos y los exijo y a muerte, ¿no? Sin importarme cuáles son las condiciones de la empresa. Te diría que hay que platicar y siempre será el mejor camino para entender cuáles son las circunstancias. Como bien lo dijiste en algún momento, hay muchas empresas que la están pasando mal y están intentando cuidar a sus empleados, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿es legal si bajan el salario de los trabajadores? Muchas empresas se acercaron con los trabajadores y les dijeron, no me alcanza para pagarles a todos. El 100% de los que están ganando ahorita no me alcanza. Si todos nos reducimos el salario en un 10, 15, 20, 30%, entonces sí lo voy a lograr. Entonces, tú como trabajador y patrón, si llegas a un acuerdo, es válido hacer esta Pero si no, si no llegas a un acuerdo, no es válido. Entonces, es ilegal, ¿verdad que es ilegal? Por supuesto, no puede ser unilateral, no puede ser unilateral bajo ninguna circunstancia. Es acordado con el trabajador y se firma un documento en el que las dos partes estamos de acuerdo, a lo mejor es por un periodo temporal, a lo mejor es de forma permanente, ¿no? Hay 1000 acuerdos que pueden existir, ¿no? Pero, insisto, no puede ser unilateral bajo ninguna circunstancia. Sí, porque te voy a contar un caso y con este caso se van a sentir identificados muchos de los que nos están viendo ahorita. Resulta que en una junta de Zoom a un conocido mío le hacen la junta y le dicen así a todos, en la planilla les dicen, bueno, desde ahora su salario va a ser el 25%. Entonces ellos dijeron, bueno, nos van a descontar el 25%. No, se les va a dar nada más el 25% de su salario y no nos importa nada. Y entonces no hubo contrato, no hubo firma, no hubo acuerdo y lo hicieron por vía Zoom. ¿Qué pasa? Que todos dijeron, a ver, ¿qué hago? Me tienen agarrado porque, ok, me quitan todo mi sueldo, me dan el 25%, pero es 25% a no tener nada. Entonces también el trabajador
vive aterrado de perder su trabajo, Emilio. A ver, sí es una realidad que a lo mejor la consecuencia de cualquiera de estos trabajadores que exija el 100% de su salario, la consecuencia puede ser el despido. Y si hay un despido injustificado, que sería el caso, entonces se le tiene que liquidar conforme a la ley. Entonces, yo te diría que tampoco es un buen negocio para las empresas hacer una ejecución así, porque si muchos empleados dicen, bueno, yo sí voy a exigir mi sueldo, ¿no? Al 100%, estás despedido, perfecto. Entonces me toca mi indemnización, los 3 meses que me correspondan, etcétera, 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 ¿no? Variará de acuerdo a cuánto tiempo lleve trabajando en la empresa. Pero si tienes un trabajador de 10 años y te peleas con él así, pues no es muy buen negocio, ¿no? No hay empresa que tampoco soporte liquidar al 50% de su personal, ¿no? Uh-huh. Y si una empresa está en la necesidad de solo pagarles el 25%, difícilmente podrá soportar eso. Ahora, me parece inhumano, me parece de falta de cualquier lógica pagarle a cualquier persona el 25% de su sueldo de forma unilateral y sin avisar, ¿no? O sea, no hay forma. Lo sé, pero tú y yo sabemos que en este país se cuecen habas y conocemos 1001 triquiñuelas de empresas y 1001 gente que se dedica a explotar y que se agarra de la necesidad del otro. Eso es lo que siempre yo estoy peleando. ¿Cómo es posible que la gente funcione por la necesidad del otro, ¿no? Así te exploto y te pisoteo y te quito tus derechos porque sé que necesitas el dinero, ¿no? Entonces también es muy difícil, pero se tiene que tronar con esa idea, Emilio, porque si no, no progresamos. O sea, el progreso no hay debido a todas estas cuestiones de abuso, ¿no? De abuso de poder, sobre todo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón y eso es lo que tiene que entender cualquier trabajador. Yo entiendo el miedo que da a perder un trabajo, yo entiendo que tienes responsabilidades, yo entiendo, pero también tienes derechos y si lo haces bien, encontrarás un mejor trabajo. De verdad es perderle el miedo, digo, me sentiría terrible que alguien siga este consejo y no encuentre otro trabajo, pero lo que no puede ser es vivir esclavizado, vivir con temor y vivir con un sentimiento en el que el patrón puede hacer a su voluntad lo que quiera, ¿no? No puede ser, ¿no? Mucho menos bajarte 75% el sueldo, o sea, no, simple y sencillamente porque yo lo digo, porque a mí me conviene, no funciona así el mundo, ¿no? Sí, está muy, muy rudo y siempre hay que andar esquivando todas estas barreras. Pero bueno, a ver, vamos a tocar a grosso modo un poquito de la subcontratación. Platícale a la gente qué es la subcontratación, porque todavía hay mucha gente contratada de esa manera y cuando ya entre en vigor, creo que entra en marzo, ¿no? Ya completamente la reforma laboral, tienen que estar al corriente porque si no es ilegal. Platícame un poco, por favor. Completo, pero en realidad la prohibición a la subcontratación ya entró en vigor, ¿no? Ok. ¿Qué es la subcontratación? Cuando una empresa A contrataba a una empresa B, que era la que tenía todos los trabajadores en su plantilla, para que estos trabajadores le prestaran servicios a la empresa A. Me detienes en cualquier momento si crees que no me estoy explicando bien. Ok. Entonces, estos trabajadores que pertenecían a la empresa B, pues esta empresa B tenía un negocio con la empresa A, en este contrato la empresa A pagaba el 100% de la nómina a la empresa B y entonces esta empresa B nunca tenía mayores utilidades ni mucho menos. Entonces, te estoy hablando en el mejor escenario, ¿no? Entonces esta empresa B pagaba efectivamente temas de seguridad social, pagaba los derechos que tenían los trabajadores, pero nunca recibían, por ejemplo, participación en las utilidades porque nunca había utilidades en esta empresa, ¿no? Otro escenario, digamos, es el escenario como se daba antes en la subcontratación, el mejor escenario que podías tener. El peor escenario que podías tener es que esta empresa B a lo mejor te tuviera a ti, Sandy, con
con un sueldo mínimo, siendo que tú eras gerente y ganabas 15 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces, el día que tú ibas y hacías una demanda, pues el Seguro Social te decía, pues no, tú estás aquí con un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, todo lo que tú creías que tenías acumulado, todo lo que se iba a tu Afore, etcétera, pues resulta que era bajo el salario mínimo. Entonces, esta era una práctica común, desgraciadamente, que se erradicó con la reforma del año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Que dijeron la subcontratación está prohibida. Ok. ¿Sí? Tal cual. Tal cual, la Tal subcontratación cual. está prohibida. Hay excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Que sea un servicio especializado. ¿Y qué es un servicio especializado? Un servicio, algo que no sea el giro de tu empresa, algo que no sea el giro de la empresa. Si tú en disección te dedicas a la comunicación, etcétera, no puedes contratar ningún servicio relacionados con temas de comunicación. Ahora, ¿qué pasa? Oye, voy a contratar en disección a una empresa de limpieza. Perfecto. ¿Está dentro de tu objeto social? No. Entonces, vas a contratar a una empresa dedicada a esa materia específicamente. Pero no solo eso, esa empresa tiene que estar debidamente registrada de las autoridades laborales en el REPSI, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿y qué consecuencias tiene que tener el REPSI? Bueno, que tanto disección como la otra empresa van a verificar que se cumplan con las obligaciones sociales hacia los trabajadores, que se les den condiciones laborales adecuadas y que estén prestando un servicio adecuado a lo que se está contratando. Entonces, bajo estos escenarios es que sí es posible la subcontratación, pero como te digo, ahora es un caso de excepción, no es la normalidad. Así es, pero por eso hay que estar atentos a cómo nos contratan. Y bueno, ya sabes que el tiempo es corto, se va la vida y todo esto ha sido una plática muy interesante. Por último, quiero que le digas a la gente, ¿qué puede hacer cuando necesita una incapacidad por COVID? Porque aquí hay dos rubros. Uno, a veces la empresa no lo toma en cuenta, u otro es las mentiras del trabajador para poder hacer válida su incapacidad o fingir una enfermedad, etcétera. ¿Cómo está eso ahorita de la incapacidad? Y te voy a decir por qué. Porque yo que voy mucho al seguro por cuestiones de salud, he visto, o sea, la cantidad de gente que va y quiero mi incapacidad, quiero mi incapacidad, quiero mi incapacidad, y a veces ni siquiera están enfermos. Sí, tienes toda la razón y desgraciadamente hay dos variantes en estos puntos, ¿no? Siempre hemos hablado mucho del patrón que a veces abusa, que a veces impone, etcétera, pero también hay trabajadores que abusan, ¿no? Y quieren ganar a la mala o no trabajar, ¿no? ¿Cómo funciona una incapacidad? Pues por COVID, igual que cualquier otra, ¿no? Tienes que ir al Seguro Social, que te diagnostiquen la enfermedad y que te den una incapacidad, ¿no? Ahora, cuando no tienes seguro social o cuando el patrón te permite únicamente con una prueba irte a tu casa o trabajar desde casa o bien dejar de trabajar los días que tienes esta incapacidad, pues yo te diría que se tiene que atender caso por caso. La regla general es que el seguro social es quien te da las incapacidades, te tendrán que hacer un estudio y darte la incapacidad. Si de alguna forma haces trampa o logras engañar al seguro o te corrompes con alguien del seguro para que te den esta incapacidad de una semana o 10 días, pues es todavía las carencias que tenemos aquí que puede suceder, ¿no? Sí, que no estamos exentos, ¿verdad? Pero para todo estos rubros laborales y toda la cuestión de asesoría legal, de marcas, de todo eso, está Becerril Coca Becerril, está conmigo el licenciado Emilio Garate. Emilio, por favor, tus redes sociales, tu página web, ¿dónde los pueden localizar para que la gente se acerque cuando tenga alguna duda sobre su empresa y sobre su vida en general? Porque es importantísimo contar con asesoría legal. Muchas gracias, Andy. Pues mira, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas como BCB México. Ahí nos pueden encontrar. Nuestra página es Becerril Coca y Becerril.
Ahí está el directorio de todos los abogados que estamos en esta firma. Les podemos ayudar en diferentes materias, ¿no? Desde temas civiles, personales, como bien lo dices, hasta temas de empresa, ¿no? Que van desde lo laboral, societario, temas de propiedad intelectual. Entonces, con todo gusto les podemos ayudar. Ahí van a encontrar el directorio. Y si no, yo me pongo a sus órdenes, que me hablen directamente y yo los canalizo con el socio que corresponda, ¿no? Perfecto, yo agradezco muchísimo de verdad esta plática muy interesante. No va a ser la primera vez porque Seguro. espero que te tenga para futuros temas, sobre todo de asesoría legal, que me va a encantar que estés aquí en Disección. Agradezco mucho tu presencia, Emilio. Encantado, Sandy. Estoy a tus órdenes cada vez que lo necesites, con todo gusto. Muchísimas gracias y a todos ustedes pongan atención en todo lo relacionado a lo laboral. Mi nombre es Sandy Moon, esto fue Disección la entrevista, no te despegues, tenemos más. Wow MX.tv. Amigos de Disección, ¿cómo están? Mi nombre es Sandy Moon, estoy aquí el día de hoy en Disección Teatral y me acompaña la dramaturga Elvira Popova y vamos a hablar de una obra llamada Kutinit, que tiene temas fuertes, tiene temas sociales, tiene temas también de reflexión, que nos va a hablar sobre una historia de dos mujeres, de dos conocidas o de dos amigas o de dos mujeres que se conocen en el camino y que van ligando una serie de situaciones. Habla de la violencia de género, habla de la empatía, la migración y todo esto, la dignidad sobre todo. Pero antes que nada le doy la bienvenida a la dramaturga Elvira Popova, que estás aquí conmigo. Gracias, Elvira. ¿Cómo estás el día de hoy aquí en Disección Teatral para presentarnos? Gracias, Sandy. Buenas tardes. Pues con mucho gusto en tu programa. Muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de platicar de eso que es la problemática de esta obra, Kutinit. Así es, una problemática real, cruda, presente, que puede ser que haya habido muchas décadas, muchos años de discusión y sigue lo mismo. No hay una evolución, sino al contrario, yo creo que a medida de que van pasando los años, se ha ido agudizando, se ha ido fomentando más esta cuestión de la migración por las causas económicas, sociales, políticas, violencia, etcétera, y todo lo que es, obviamente tú y yo lo sabemos, la violencia de género, pero también el cómo hay almas que coinciden y que sus problemáticas tienen algo en común, y pues quiero que nos comentes sobre esta puesta en escena llamada Kutinit. Pues yo soy la dramaturgista de este proyecto y la productora. La autora de ese texto es una autora británica, Charlene James, quien escribe ese texto hace varios años comisionada por el Consejo Británico, cuando se dan cuenta que esa problemática de la mutilación genital femenina a través de la inmigración africana que entra en el Reino Unido, pero también en otros países como Francia, como España, se convierte en una problemática real también en Europa, que no es algo que es privativo de otros continentes. Entonces comisionan a Charlene James a escribir ese texto y a través de una convocatoria del Consejo Británico y de México y la teatrería, en 2019 nuestro equipo de Teatro Mexicano Monterrey ganamos esa convocatoria, recibimos el apoyo del Consejo Británico México e hicimos la puesta en escena, que hasta ahora hemos podido compartir y dando voz a personajes como Muna y Ikra, que son, como tú bien decías, dos chicas migrantes de Somalia a Inglaterra, que a través de sus tradiciones, de sus familias, pues llevan esa tradición de la mutilación genital femenina en sus nuevos hogares. Y con esta puesta en escena dirigida por Mayra Vargas y con dos maravillosas actrices que son Jessica Silva y Debbie Baez, hemos dado voz a
esas mujeres, niñas, que es lo más fuerte que nosotros pues experimentamos cuando empezamos a investigar y trabajar la obra, que se trata de niñas entre 7 y 11 años, que esta tradición que viene de tiempos inmemoriales, realmente tiempos inmemoriales, se sigue practicando en el siglo XXI Sí. por razones pues, de tradición, de costumbres, pero finalmente es una violencia de género. Claro, y aparte es una violencia de género y una falta a de respeto al derecho individual de cada persona, sobre todo de niñas y mujeres, y se sigue escudando la gente, los hombres, los jerarcas de las diferentes etnias en las tradiciones, como tú lo mencionas, sin importarles la dignidad, el valor, el dolor, las cuestiones psicológicas y los impedimentos físicos que como mujer te dejan todas las secuelas de tener una amputación de este tipo, ¿no? O sea, es una agresión tan fuerte, que llevarlo a escena para que la gente reflexione es algo indispensable, imprescindible, pero también que necesitamos pues poner el dedo en la llaga y que ustedes nos lo manifiesten arriba de un escenario, ¿no, Elvira? Sí, así es, Andy. Y aquí lo importante es que siendo una obra que habla aparentemente de una problemática que no encontramos en México, lo que nos mueve siempre es que exactamente esta problemática probablemente no exista en México, pero la violencia de género, el abuso infantil, eh, obligar a niñas en varias partes de México que se casen con hombres mayores o Claro. ser vendidas es exactamente el equivalente de un abuso infantil, de violencia de género. Por eso en nuestro trabajo, en los ensayos, en las funciones, siempre nos mueve esto, que eh, finalmente damos voz a que puedan expresarse, a que puedan empatizar con esa problemática que sí es nuestra, que aunque no hay mutilación genital femenina como tal en México, sí hay violencia de género, sí hay abuso infantil. Claro. Y de esa manera, lo valioso es que la autora, que proviene de un contexto pues parecido al que ella está describiendo, no da, bueno, es muy cuidadosa en dar o no dar de manera directa lugar a, ella no juzga, ella está presentando la problemática porque es algo muy sensible cuando se habla de tradiciones. Sí. Y directamente Charlene James y bueno, y nosotros como equipo creativo, pues no juzgamos, pero estamos viendo las dos partes. Uno de los personajes de la obra está defendiendo la tradición y la otra está totalmente en contra de la tradición porque es su pequeña hermana de 7 años que está corriendo el riesgo de ser mutilada. Y en esas historias de los dos personajes, de Muna y de Ikra, que se encuentran en la escuela, que se hacen amigas y en algún momento se dan cuenta que comparten un secreto que es realmente muy doloroso. Cómo la amistad entre esas dos chicas va a progresar o no va a progresar. Cómo esa tradición tiene que parar, según palabras de la misma Muna, o cómo esto debe seguir, según las palabras de del otro personaje que es Ikra. Es ese choque de opiniones, pero lo valioso es que lo que creemos haber conseguido y lo que podrán ver los espectadores eh, es cómo avanza esta historia, cómo ese doloroso secreto es el detonante de las relaciones de las dos chicas, de los detonantes sociales, individuales, emocionales, y cómo se resuelve finalmente ese problema, que obviamente ahora no vamos a decirlo. Claro, y aparte eso hace que también se lo manifiestes al espectador, porque cada uno de nosotros podemos tener una posición igual que ellas en el escenario. Entonces, imagínate el auditorio, la audiencia, el espectador que está ahí, pues
cada uno va a tener su posición y va a decir, bueno, yo sí sigo la tradición o sabes que yo estoy en contra. Entonces eso también permea a todos y hace que sea una cuestión pues de reflexión de pensamiento y de ver con quién están y al final pues dilucidar, ¿no? Hay de decir, ¿será que continúa la tradición o realmente es una atrocidad? Y también preguntarte, ¿tú cómo ves como mujer del arte, como mujer de letras, como mujer de los escenarios? Es muy fácil para la gente ver pues todas estas cuestiones en las noticias, en los periódicos, en diversos documentales, en reportajes y todo el mundo se aterroriza, ¿no? Y no, que qué feo y todo. Pero cuando ya se presenta una situación así en nuestro país, de que vienen refugiados de diferentes países a pedir asilo político y cuestiones de humanidad, ¿no? De empatía, resulta que la mayoría de la sociedad los rechaza, ¿no? Rechaza a las mujeres, a los niños, a eso. ¿Por qué? Porque dice, pues, ¿qué hace aquí? O sea, no es su país. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Muchas gracias por tocar ese tema, Sandy, porque para el equipo, sabes, cuando trabajábamos, partimos de la premisa que todos somos migrantes. De alguna u otra manera, todos somos migrantes. Y primero hicimos como un análisis de todos los integrantes del equipo, las actrices, la directora, yo como dramaturgista, Malcolm, que es el diseñador de diseño de producción y de imagen. Y resulta que en nuestro origen todos somos migrantes, Ujú. de migrantes geográficos, pero también migrantes, no sé, de género, de emociones. Y hablando más concretamente por ejemplo, pues yo emigré de un país de Europa del Este hace veintitantos años y pues vivo tantos años en México. Las otras chicas también de otros estados de la República Mexicana viven en Monterrey. Entonces, es un problema que nos atraviesa a todos. Y en los últimos 5 o 6 años, Monterrey sí se ha convertido en un lugar donde se atraviesan muchos los destinos de migrantes, tanto nacionales como de América, de Centroamérica, que Ujú. cruzan hacia el vecino del norte. Esa problemática de la migración en ese sentido nos tocó y nos atravesó y es algo que nos mueve mucho. En los proyectos que tenemos como grupo Teatro Mexicano Monterrey es un problema, la identidad y la memoria que nos mueve mucho en los proyectos. Y el tema de la migración es uno de esos temas que pues nos encierra en ese sentido de la memoria y de la identidad. Sí, no, y es muy importante, ustedes como compañía, pero también vuelvo a reiterar lo que te pregunté hace rato, a nivel social, la gente no está preparada o no se abre para aceptar al migrante, para aceptar al refugiado. O sea, sí es muy bonito verlo en televisión y en un escenario, en una obra, ay, sí, ay, pobrecita gente, pero ya cuando realmente lo social nos está invadiendo nuestro espacio y que viene otra gente a pedir asilo, a pedir empatía, a pedir caridad, a pedir humanidad, como sociedad lo primero que hacemos es, no, o sea, es mi país, regrésate al tuyo. La mayoría de la sociedad, no estoy diciendo que todos. Entonces es muy valioso lo que ustedes como compañía están produciendo y están presentándole al espectador aquí en la ciudad, Cutting It, sobre todos estos temas que son realmente muy dolorosos, Elvira, muy fuertes, Así es. que como ser humano nos tocan muchísimo, pero qué mejor que un escenario teatral para que la gente lo disfrute, pero de una manera con conciencia, pero también sintiendo, ¿no? O sea, viendo ese padecer. Pues por eso el teatro es lo que es el espacio donde empatamos, donde empatamos las emociones, las ideas, las ideologías, y en ese sentido, pues agradecemos a la dramaturga inglesa Charlene James que hizo esto para que en el momento cuando ella escribió, lo escribió para los jóvenes ingleses bueno, de su región. Sin embargo, como decíamos al inicio de nuestra conversación, nosotros lo hacemos para empatar
con nuestros connacionales. En México es una problemática la de la violencia de género, el abuso infantil, Sí. los derechos y sobre todo como lo manejamos, la dignidad. La dignidad humana es el derecho que todos tenemos. Y que se tiene que respetar y que todos tenemos ese valor y esa capacidad de darle al otro ese respeto y esa dignidad. Y bueno, compártela a la gente, ¿cuándo van a estar, de cuándo a cuándo es la temporada y en dónde se van a presentar, por favor? Sí, claro. Vamos a estar en el foro A Poco No, gracias a la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, de 23 a 27 de febrero, de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Ya están a la venta los boletos, habrá también promociones. Acérquense, por favor, a el foro A Poco No, un foro independiente en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los esperamos en el teatro. Habrá promociones, así que acérquense al espacio, a nuestra página también en Facebook, que es Cutinit de Sherlyn James. Constantemente estamos nutriendo la página con información, con promociones, para que juntos con el foro A Poco No lleguemos bien a ustedes, nuestros espectadores, que sin ustedes, pues, no existiríamos. Así es, y también reiterarles que todas las medidas de seguridad para que la gente se sienta a gusto y que vaya a disfrutar la obra, ¿no? Sí, definitivamente. Es imposible hoy en día desatender esas medidas porque si no, pues cuidarnos todos. Todos nos cuidamos a todos. Perfecto. Pues yo agradezco mucho estos minutos que me dedicaste ahorita, Elvira, para conocer tu proyecto. Vamos a estar al pendiente y seguimos en contacto para estar pues ahí con todos los proyectos. Gracias por haber estado en Disección. Bienvenida como siempre. Gracias, Sandy. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos, te esperamos en el teatro. Por supuesto que sí, ahí estaremos. Y toda la gente que nos ve aquí en Disección Teatral, no se lo pierdan, síganla ahí en redes sociales y no se despeguen que tenemos más. Wow. MX.